Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado mucho y que hayan aprendido a hacer fotografía de productos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Como ya les había mencionado en el video pasado, este video de acá va a tratar de cómo hacer un B-roll. Van a ver el detrás de cámaras, el resultado final y cómo es que hemos construido todo esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si los invitamos a que todos se queden hasta el final de este video para que puedan ver el resultado? Bueno chicos, en este caso Andrea se encargó de ser la operadora de cámara y ambos hemos hecho una especie de codirección en toda esta historia que hemos creado para el video B-roll. Entonces ella se va a encargar de explicarles qué pasos hemos seguido y vamos a tratar de tener una conversación amena con todos ustedes. Exacto, más que todo es una conversación contándoles nuestra experiencia y cómo nosotros nos hemos organizado para poder tener el resultado que están viendo. Entonces, comencemos por el primero, que es la planificación. Es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque más que todo vamos a tener una idea clara de cómo queremos que se vean las tomas de nuestro B-roll. Lo preferible es que tengamos ya anotado toda una escaleta de qué plano queremos, qué objeto queremos, etc. Al menos basta con tener una idea general. Exacto. Tener como que ya coreografiado, se podría hay decir, que saber, ¿no? exacto, hay que tener la idea clara para que no improvisemos movimientos y esto de tener la idea clara incluso nos va a ayudar al momento de editar. Exacto. ¿Por qué? Porque vamos a poder unir tomas con transiciones únicamente con movimientos de cámara sin necesidad de utilizar algunos overlays o transiciones que ya vengan en Adobe Premiere. Simplemente movimientos de cámara que incluso van a hacer que nuestro video B-roll se vea mucho más elegante, mucho más pro. Incluso eso también tiene que ver con la música, porque si es que ya quieres ir un paso más allá, puedes elegir desde antes la canción, ir mimetizándote con esta para que puedas saber ya qué tomas, en qué ritmo estás trabajando. Exacto, esto de hecho nos va a envolver mucho más a quienes estén viendo nuestros videos porque va a engancharse más por el ritmo de la música y de acá acompañado del video, esto va a ser un mejor resultado, ¿no? Porque siempre digo yo que el trabajo de un audiovisual se centra, yo creo que es un 60% de audio y el resto está en el video. Entonces creo que el audio es muy importante, no solo en la música, sino que el diseño de sonido, que quizás lo vamos a ver más adelante, es muy importante también para que este video sea mucho más envolvente. Bueno, el segundo punto que queríamos conversar con ustedes es sobre el setup que hemos usado durante todo el video. Y que más allá de gimbals, creo que es importante pensar en la iluminación. Como ahora mismo lo estamos haciendo. Como dicen, un fotógrafo o un videógrafo dibuja con la luz. Entonces esto es muy importante, más incluso que los movimientos de gimbals que tú dices, estos estables. Porque estos movimientos incluso se pueden ver más inmersivos si hacemos un buen movimiento de cámara, ¿no? Sin tanto trasteo, sino que sea un buen movimiento estable de mano. Y esto va a acompañarse mucho mejor con la iluminación. Incluso si es que no contamos con mucho presupuesto, para hacer estos B-rolls creo que es más importante invertir en luz que en un gimbal, porque de hecho nosotros lo hemos hecho a mano. Exacto. O sea, como dice Miguel, tratando de ser estables o incluso no tanto como si quisiéramos hacer un cinemático, porque esto es el chiste del B-roll, ¿no? Es como que más inmersivo. Claro. Entonces te lleva más contigo. Entonces igual... porque ahora, perdóname, ahora mismo incluso, mira, hemos invertido, si se dan cuenta, muchísimo en iluminación. Andrea me ha regalado esos tubos de atrás, que quizás lo están viendo en este video ya. Se ven muy bien, realmente le suben bastante, yo siento que le suben bastante el nivel a las tomas que estamos haciendo aquí para el blog, ¿no? Y esta luz principal que se encarga de iluminarnos, es más, les voy a mostrar cómo es que esto se ve. Cómo es que esto se ve sin la iluminación de frontal. Vamos a apagar esto y pueden ver la diferencia. Tenemos ahí a Andrea y vamos a prender la luz.
para que ustedes puedan ver la importancia de la iluminación. Y eso que estamos frente a una fuente natural. Exacto, tenemos una gran fuente natural de luz hacia adelante, pero aún así nos vemos a oscuras, ¿no? Es preferible igual, yo creo que nosotros utilicemos siempre la iluminación que podemos manejar. Exacto. Por ejemplo, para grabar tutoriales, ¿no? De cocineros, pasteleros, etcétera. Tratamos de bloquear todas las fuentes de luz que no podemos controlar. Exacto, sí. Tienen, por ejemplo, ellos tienen iluminación en los techos, generalmente esto los prenden para que haya más luz supuestamente, pero quizás no va a la misma temperatura de iluminación que nosotros vamos a manejar como nuestra luz principal. Entonces, creo que siempre es mejor que únicamente trabajemos con la luz que podemos manejar o controlar. Si tenemos luz que nos va a estorbar, es mejor apagarlas o tratar de taparlas, como dice Andrea. Es mucho mejor trabajar con las luces que nosotros manejamos. Exacto. Igual es importante ir moviendo la luz para cada escena. Exactamente. No solamente dejarlo así. ¿Por qué? Porque se va a ver un mejor trabajo, algo más profesional. Exactamente. Aparte de esta iluminación LED que nosotros tenemos, que es el Godox SL60W, contamos con dos faroles más que son de luz, pero estos son de la marca Yongnuo y siento que son ligeramente más duros porque no contamos con un difusor para estas luces. Entonces hemos utilizado únicamente esta iluminación, el Godox, como fuente principal de luz. Sí que hemos usado los tubos de atrás, pero han sido luces secundarias que hemos utilizado. Entonces, para cada escena donde hemos grabado en esta habitación, lo que hemos hecho es mover esta iluminación con el difusor, moverla de escena en escena. Quizás ahora mismo van a estar viendo cómo hemos trabajado todo esto, ¿no? Los diferentes espacios en los que nos hemos movido y cómo hemos seteado la luz. Pero retomando la idea de Miguel, contándole sobre nuestros pequeños faroles que antes usábamos de los de Yongnuo, creo que igual no es un indispensable, que si no tienen esa luz no pueden hacer B-rolls ni nada de eso, sino se puede trabajar, porque incluso lo hemos hecho nosotros con esos faroles. Exacto, se puede y trabajar. se puede implementar cosas, no sé, por ejemplo, nosotros le poníamos una papel manteca, ¿te acuerdas? Sí. Para que hacerlo un poquito más difusa. Si no lo hemos usado, o quizás no me expresé bien, no estoy diciendo que estos faroles de Yongnuo sean inservibles para esos videos. Exacto. Sí se pueden trabajar, pero si nosotros tenemos una fuente de iluminación más grande, obviamente vamos a optar por usar esa. Entonces, estos faroles de Yongnuo sirven muchísimo. De hecho, Andrea ya ha grabado un B-roll para una empresa con estos dos faroles utilizando estos papeles de colores que son, hemos utilizado, si no me equivoco, los colores morado y el verde. Aquí les vamos a dejar unas tomas para que ustedes puedan ver el trabajo que hemos hecho, y hemos hecho prácticamente lo mismo. Andrea se encargó de ser la operadora de cámara, hicimos una especie de codirección y yo me encargué de la edición y postproducción. Siguiendo con el tercer punto es la configuración, y nosotros queríamos contarles un poco cómo es que nos hemos seteado en la cámara, y es básicamente que hemos usado 24 FPS, decidimos no hacerlo en 120 para poder tener un poco más de control y para que en edición puedas hacer rescalas. Yo puedo hacer recortes sin perder tanta calidad de mi video. Y aparte que los 120 fotogramas en lo personal no los he utilizado mucho en este video, no han sido tan necesarios porque no he usado cámaras lentas, he utilizado más que nada rampas de velocidad, pero subiéndole la velocidad, no bajándole la velocidad. He preferido perder estos fotogramas y conservar la calidad de la imagen para que yo pueda trabajar mucho porque mejor. Porque podemos en trabajarla en 4K, Exacto. en 24 a 4K. Y por el lado del foco, del enfoque, hemos decidido mantenerlo en manual porque nos da una especie de mayor control y no nos gustaba mucho el trasteo que había cuando lo dejábamos en automático. Yo personalmente estoy acostumbrada a trabajarlo en automático, poniéndolo por zona, pero en este caso teníamos un mejor resultado si es que lo usábamos en manual, ya que no había ese trasteo. Para evitar también los trasteos que ella menciona, por ejemplo, en este tipo de tomas que trabajamos cuando hacemos video B-roll o con bastantes movimientos de cámaras y en detalles, el foco suele irse por diferentes lados, así tengas tú marcado una zona de enfoque, ¿no? Puede que muevas la cámara más acá y que el foco, o sea, la cámara es quien va a decidir a dónde va a enfocar. Entonces preferimos, como dice Andrea, usar el modo enfoque manual. Ustedes mismos pueden probar cómo es que prefieren hacer sus tomas, con enfoque manual o con un enfoque de seguimiento automático. Bueno, el punto número 4 habla sobre la locación y la utilería. No importa si lo estás grabando en tu casa, en tu oficina, en una empresa, etc. Creo que es importante conocer bien el lugar y todo lo que lo rodea, todos los espacios que vas a poder usar, y también la utilería, que son los elementos que van a acompañar al producto o al servicio que quieres mostrar, pero que van a servir de realce. Sobre todo eso, ¿no? O sea, conocer los elementos que van a aparecer en tu video. Si es que incluso estás grabando en un solo espacio,
quizás no es necesario que conozcas todos los espacios, porque quizás han visto estos videos ya muy conocidos en YouTube de filmmakers más conocidos, donde hacen B-rolls de gente preparando, no sé, un sándwich o café, y solamente necesitan una mesa y elementos que van a utilizar en el video. Pero es importante conocer estos elementos, los movimientos que vamos a seguir. Es importante conversar con la persona que también va a estar frente a cámaras para coordinar con ella qué movimiento va a hacer, si es que lo haga lento, y esto quizás tú lo vas a hablar más adelante. Sí, y justo ese es el siguiente punto, porque queríamos hablar sobre cómo tenemos que tratar con la persona que va a estar actuando, o la persona, o el modelo, o etcétera, porque es importante que nosotros mismos les demos el ejemplo. Por ejemplo, ¿qué nos pasaba a nosotros? Que Miguel tenía una idea en su cabeza, yo tenía una idea en mi cabeza, pero no sabíamos cómo manejarlo. O sea, porque es muy diferente como uno lo piensa, a como la otra persona lo va a interpretar. Y aquí, ¿no? quizás fue un poquito más complicado, porque no solamente soy el actor donde ella me va a decir, sino que es, como les dije, una especie de codirección. Entonces ambos opinamos, ambos tenemos la idea, como que vamos construyendo una idea en nuestra cabeza, y ambos quizás ahí podemos chocar ideas, ¿no? Es completamente distinto a dirigir a una persona que simplemente se va a encargar de hacer lo que tú le pides. Incluso pasa también que cuando trabajamos con una persona externa, la persona externa también quiere opinar, o quiere decir, ya, entonces mejor lo hago así, porque acá se ve más bonito el café, digamos, ¿no? Un ejemplo. Entonces creo que es importante que nosotros, o la persona que esté dirigiendo, también pueda actuarlo de cierta manera. Entonces le va explicando a la persona que va a realizar los movimientos: quiero que hagas esto, de acá para acá, y te volteas, no sé, una cosa así. Entonces la persona ya va a tener una idea más clara de qué es lo que el director quiere. Y eso también viene de la mano con el siguiente punto, que es la paciencia, las repeticiones y la cámara lenta. Con todo eso que quiero decir es de que hay que tener bastante paciencia y buen humor para poder hacer miles de repeticiones hasta que salga la que queremos realmente. Realmente, para hacer este tipo de videos hay que tener mucha paciencia y hay que repetir muchas veces, ¿no? Andrea, por ejemplo, grabábamos tomas en estos de acá en la verbal, porque yo estaba actuando y quedaba bien, pero siempre había una opción de una vez más. Entonces creo que en esa una vez más vemos que nuestra toma sale mucho mejor, y es por eso tener mucha paciencia y tratar de repetir hasta que tu video salga lo mejor posible. Exacto. ¿Y qué queríamos decir con cámara lenta? No es ponerlo en cámara lenta, sino nosotros hacerle movimientos lentos. ¿Por qué? Porque eso también le va a dar la posibilidad a Miguel de que luego pueda hacer esas rampas de velocidad, ¿no? Exactamente. Y aparte, los movimientos de cámara sean más fluidos y más suaves, ¿no? Porque es muy completamente distinto de que yo siga un movimiento así y que quizás mi movimiento al final salga trepidado, que yo pueda hacerlo estable de inicio a fin, y ya en edición yo me encargue de hacer esto que sea mucho más rápido. Sí, porque ya va a haber una mejor definición del producto y de todos los movimientos que queramos hacer. Exactamente. Y bueno, como último punto, pero no el menos importante, de hecho creo que es uno de los más importantes al momento de hacer B-rolls, es hablar sobre el tema de la edición. La edición, yo creo que coincidimos en que debe ser rítmica y cambiar de tomas en los golpes de sonido, ¿no? Yo sobre todo me preocupo mucho en la edición, en tratar de capturar a mi espectador los primeros, no sé, 5, 8 segundos quizás del video, para poder tener un buen enganche de público. Creo que estos 5 segundos o 8 segundos nos van a servir para que nosotros mismos nos marquemos el ritmo que va a ser nuestro video. Entonces ya nos vayamos construyendo en la mente cómo va a ser la estructura de nuestro video. Como dijo Andrea al principio, el audio es una parte muy fundamental, porque esto es lo que nos va a marcar el ritmo de la edición. Entonces, lo que yo suelo hacer, quizás no me voy a explayar mucho en esta parte, porque de verdad es una parte muy extensa, y si te gustaría ver cómo es que hemos editado este B-roll, déjanos tu comentario en la parte de abajo para que nosotros podamos hacer un video de este tema específico sobre cómo hemos hecho los cortes, las transiciones, los movimientos de cámara, también el diseño de sonido, que es muy importante, que lo vamos a ver ahí. Bueno, retomando este tema de la edición y el montaje, es lo que le va a dar el toque final a este estilo de video que es el B-roll, ¿no? Entonces vamos a tratar de que todo lo que hemos hecho en la producción se vea muy bonito en la parte final ya de todo este proceso. Yo, por ejemplo, cuando empecé en todo este tema de la edición, de lo audiovisual, en la universidad sobre todo, era ya en edición lo arreglamos, ¿no? Sí. Entonces creo que lo que va a hacer mucho mejor tu trabajo es que volteemos ese pensamiento, y que todo esto, como decimos, ya en edición lo arreglamos, sea al revés, ya en producción lo arreglamos, para que todo en producción, si todo en producción y en la preproducción es bueno, el resultado final también va a ser muy bueno. Entonces
siempre trabajen pensando en cómo van a editar o cómo se podría editar o cómo se podría construir esta historia visual ya plasmada como un resultado, como un producto final. Exacto. Una parte importante también de la edición es también el look que le vamos a dar a nuestro video, y con el look me refiero a los colores que vamos a utilizar, ¿no? Entonces no vamos a utilizar quizás colores pasteles si estamos utilizando una música muy agitada con bastante ritmos marcados, ¿no? Entonces quizás vamos a utilizar una colorización un poco más contrastada, con colores más fuertes, con sombras un poquito más marcadas. Por ejemplo, yo en este video he utilizado un overlay encima de toda mi capa de video para poder centrar un poquito más el foco de atención en el centro de mi toma, ¿no? Entonces no que se vea todo el amplio, sino cerrar un poquito y que se vea de forma cuadrada casi, y quizás al final ya de nuevo abrir todo, ¿no? Para lo que he utilizado y lo que les he mencionado, he utilizado bastante estos transiciones de cámara en movimiento, que son simplemente cortes, pero también he utilizado algunos overlays para meterle de todo un poquito, ¿no? Para que igual no he llegado al punto de saturar mi video, mi edición. Es importante que esto no se sature tanto, pero que siento que yo se ve bien. Entonces, ¿qué te parece si los dejamos con este resultado final? Veamos. Y bueno chicos, espero que este video les haya gustado mucho y que hayan aprendido a hacer fotografía de productos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Y bueno chicos, esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Si quieren ver a Andrea nuevamente a cargo de videos así, por favor dejen su comentario en la parte de abajo. ¿Cómo te has sentido tú? Ay, yo me sentí, la verdad es que sí, un poco estresada, pero también emocionada por ver el resultado. Creo que siempre es divertido estar detrás de la cámara. Igual aquí les voy a dejar el Instagram de Andrea para que puedan ir a seguirla. Es @AndreaLamo30. A mí también me pueden seguir en @MiguelArgeFoto o @MiguelArge, que es en mi Instagram personal. El de fotos es donde subo todos mis trabajos fotográficos. Entonces no olvides de dejar tu like, tu comentario y suscribirte si aún no lo estás. No te olvides igual que los recursos, la mayoría de recursos que he utilizado en este video son del pack exclusivo que ya he subido. Es el primer pack exclusivo que hemos subido a la comunidad de YouTube únicamente para miembros que están Así que suscritos por $1, ¿no? Conviértanse en un gordiciento si quieren tener todos sus packs exclusivos. Solo por $1. Los beneficios que vas a tener son videos exclusivos para miembros, los packs exclusivos que vas a tener mensualmente, ¿no? Packs exclusivos que vas a tener mensualmente en la comunidad de YouTube. Van a ser exclusivos para miembros, gordicientos, y estos de acá van a incluir presets, overlays, LUTs, efectos de sonido, etcétera, muchísimo más que tú vas a poder utilizar en tus producciones. ¿Qué más? Vas a poder utilizar stickers exclusivos en los comentarios o insignias si eres colaborador de este canal. Un beneficio extra que he incluido en este pack de gordicientos es que voy a estar compartiendo también algunas de las fotografías en RAW que yo suelo hacer en mis sesiones de fotos para que ustedes puedan descargarlas, practicar edición, etcétera. Y bueno chicos, con todo esto nos despedimos, nos vemos en un próximo episodio. Chao.